Talks, hola Dark Metal Divas, a todo el equipo, muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí con ustedes. Y sí, ya tenía un ratote que no nos veíamos desde el 2015, pero bueno, aquí estoy y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes todas estas nuevas noticias y proyectos en los que estoy trabajando. Y pues, a darle. Sí, hubo una temporada donde estuve un poquito en silencio porque fue exactamente el punto donde el trabajo fue más arduo, de investigación y de creatividad. Fue realmente todo un proceso y ya un poquito más adelante van a saber exactamente por qué. Y sí, en cuanto a Encanto, es una historia padrísima porque realmente todos nos unimos por el cariño que nos tenemos. Antes de ser compañeros de trabajo somos amigos y pues eso nos ha llevado a tener una dinámica profesional muy padre y a la gente le llama mucho la atención también eso, de ver la química tan interesante que tenemos todos en el escenario. Y pues también puedo aprovechar esta oportunidad para comunicarles que lamentablemente Nitza Oremort ya no va a estar con nosotros en Encanto. Ella pues va a tomar su camino para continuar en búsqueda de nuevas ideas y pues continuar con sus proyectos, y pues nosotros vamos a continuar adelante con esto, que somos Viridiana Rentería, Isaac Saldívar y pues Mariel Jimeno, su servidora. Y realmente creo que es un proyecto muy bonito que a todos nos ha traído muchísima satisfacción, sobre todo por los lugares donde tenemos oportunidad de presentarnos. Ha habido veces donde nos ha tocado, por ejemplo, en plazas o cosas así, donde el público es mucho más emocional y mucho más sincero, porque no es como, por ejemplo, cuando compras una entrada para un concierto, sino que es gente que simplemente le gusta lo que está escuchando y se acerca contigo, y a nosotros nos llena de alegría y estamos seguros de que va para grande. Uy, mágica. Lo que puedo decir es que es verdaderamente mágico. Y también tengo que confesar que por un momento yo no quería dar clases de canto. Sin embargo, al momento de comenzar me di cuenta de que es increíble. La sensación incluso de percibir el interés de las personas, de cómo te escuchan, de cómo ponen en práctica lo que les estás diciendo es muy emotivo, y aparte me enriquece mucho porque al momento de explicar una técnica, tú mismo estás analizando tu propia técnica y eso te ayuda a seguir mejorando. Es como si te vieras reflejado hasta cierto punto. Y me gusta muchísimo. He tenido la oportunidad de trabajar desde niños chiquitos de 3, 4, 5 años hasta personas ya de la tercera edad a lo largo de este camino, y la verdad es que se aprende muchísimo de todos ellos. Y bien es cierto lo que había escuchado alguna vez, que enseñar te hace aprender. Es algo que estoy disfrutando muchísimo y estoy muy agradecida por la oportunidad. Como algunas personas saben, mi salida de Nostramorte no fue decisión mía ni de los muchachos, fueron factores externos que se cruzaron y a mí me dolió mucho abandonar la banda. Entonces, por eso mismo yo no le había podido dar un cierre propio a ese ciclo. Entonces, como que siempre había sido como una pequeña espinita que tenía dentro de mí y que me hacía sentir muy triste, y el hecho de poder tener la oportunidad de cantar con ellos una vez más fue para mí como esa forma de cerrar con todo eso de una forma sana, porque aparte adoro a los muchachos y siempre hemos tenido una excelente relación. Entonces me siento muy feliz al respecto y pues ya me proporcionó esa tranquilidad que yo necesitaba. Me siento muy emocionada, muy contenta y al mismo tiempo pues obviamente nerviosa, porque es algo en lo que
he estado trabajando muchísimo y por mucho tiempo. La idea de hacer todo esto en realidad surgió desde hace más de 10 años. Entonces es verdaderamente un sueño cumplido. Yo siempre he dicho que la historia de Manon, que es mi personaje dentro de la historia, es una historia que se va escribiendo sola, muy independientemente de mí. Entonces ella ha ido evolucionando por su cuenta y ella misma me ha ido enseñando cosas que yo puedo aplicar en mi vida diaria. Entonces ha sido un proceso muy intenso, muy espiritual, muy mágico incluso, y todo esto combinado con la música pues está creando sonidos fabulosos. Eso es lo que les puedo comentar. Manon es uno de varios nombres que tiene mi personaje dentro del desarrollo de toda esta historia. Cada nombre representa una etapa diferente dentro de su propio desarrollo. Es un ser que va evolucionando en diferentes planos de conciencia mientras está buscando un continente perdido llamado Nuren. Nuren es un lugar mágico lleno de plena sabiduría, muy diferente a cualquier cosa que yo hubiera conocido antes. Es un lugar donde no existe tal cosa como religión, política, jerarquía, sino que la gente ha aprendido de una u otra manera a ser completamente autónoma e independiente, sin embargo coexisten en armonía. Entonces, mientras ella está en búsqueda de este lugar maravilloso, pues vive un sinfín de aventuras. Chapter 1 se refiere a que esta es la primera parte de 3. La idea es que sean 3 discos narrando esta historia. Y precisamente se trata de la búsqueda de este continente maravilloso que les acabo de platicar hace un momento, que en nuestro lenguaje se puede traducir como una búsqueda de un estado de conciencia, de una paz y una estabilidad dentro de nosotros mismos. Como ya les había platicado, de una historia, así que está manejado a manera de narración y combina diferentes tipos de géneros en algo que se me ocurrió hace un buen rato, que le llamamos ethereal metal. Entonces va a contener tintes épicos, atmosféricos, incluso new age metal y todo este tipo de cuestiones, para crear una atmósfera verdaderamente mágica y que la gente se pueda adentrar un poquito más a este universo alterno místico. Es algo en lo que he estado trabajando desde hace más de 10 años, que para mí es muy interesante porque son 2 pilares muy fuertes que han definido lo que es mi carrera musical, que es el New Age y el metal, precisamente. De hecho, me acuerdo una anécdota que me gustaría mucho compartirles, que de cómo fue mi primer acercamiento al New Age, que me encontraba yo de unos 6 años, una cosa así, en una de esas tiendas antiguas que se llamaban Tower Records, junto con mis papás, y ellos se fueron a la sección de música clásica y yo me quedé en una especie de aparatitos simpáticos que tenían ahí, que son como rocolas, donde tienen así como los discos ordenados y uno le podía presionar los botones para ver qué disco quieres escuchar y qué canción quieres escuchar. Entonces yo me quedé ahí, me puse los audífonos y ahí estaba viendo discos, y de pronto me topé con uno que me llamó muchísimo la atención. Me acuerdo todavía perfectamente, una portada azul con rosa que decía Crystal Fantasy de Michel Guenest. Y wow, no sé por qué, pero los colores y el título me llamaron mucho la atención. Como yo siempre he sido muy fan de todo esto de la fantasía y el rollo mágico, Crystal Fantasy, pues me jaló. Entonces me puse los audífonos y de verdad les juro que yo no tenía ni idea de que a partir de ese momento, no simplemente mis gustos, sino que mi vida en general iba a cambiar para siempre. Ese fue como que mi primer acercamiento con el New Age y fue precioso. Y a partir de ahí pues empecé a buscar cada vez más y crecí obviamente con
con los clásicos, escuchando a diferentes compositores y autores, y conforme pasó el tiempo me fue adentrando más y más y más. Y cuando me topé con el metal, ya en mi adolescencia, pues para mí fue un descubrimiento tremendo. Entonces, tendiendo estas dos cosas y estos dos gustos tan fuertes, dije, ¿por qué no fusionarlos? ¿Por qué no de alguna forma llegar a combinarlos y crear una armonía? Entonces, la idea de este disco es que mezcle todo esto, porque el New Age habla profundamente de cierto nivel de conciencia, de magia, de espiritualidad, de meditación, introspección, y el metal pues nos evoca a todo este rollo de más incluso casi cinemático, como de película, con todo este rollo de aventuras, de batallas incluso. Entonces creo que queda muy bien dentro del concepto de lo que es Quest for Nurem en cuanto a la historia. Y también en cuanto al desarrollo espiritual que tiene mi personaje. Es como esa dualidad de ser bueno, de ser malo, y del mismo tiempo fusionarlo todo en un todo para que cree una armonía diferente. El álbum está en inglés. Sin embargo, me gustaría mucho también platicarles que hay partes, sobre todo coros y ciertos fragmentos dentro de lo que es todo el disco, que van a estar en el idioma que se habla precisamente en Nurem. Y yo llegué a este conocimiento por medio de una anécdota muy chistosa. No me fumé nada antes de la entrevista. Esto es compartirles lo que me pasó tal cual. Muchas veces me llegó a pasar que antes de quedarme dormida, en ese punto donde no estás ni totalmente dormido ni totalmente despierto, yo empezaba a percibir cosas, ya sea sonidos, palabras, imágenes, símbolos, y todo eso. Lo único que yo podía hacer era levantarme de trancazo, tenía mi libreta, lo apuntaba, lo dibujaba, palabras extrañas que empezaban a tener coherencia entre sí, no sé por qué, pero de pronto hasta sabía lo que significaban, y un idioma totalmente desconocido. Y esto pasó también incluso con algunas de las canciones del disco, que me estaba quedando dormida y escuchaba voces cantando. Entonces rápido me despertaba, tomaba el celular y grababa lo que escuchaba. Entonces verdaderamente es algo muy mágico y muy místico. Y también es algo de hecho que van a poder ver dentro del arte del disco, porque dentro de todo esto que me llegó en esos momentos, incluso hubo un alfabeto rúnico. Y todo eso lo apunté y va a ser parte de lo que va a darle la imagen a todo este concepto. Para esta pregunta he invitado nada menos que a Ian, que es la persona que me ha estado ayudando en todo este proceso de producción y de creatividad. Y también pues les comento que soy una persona muy celosa en cuanto a su trabajo, entonces me cuesta mucho hasta cierto punto encontrar personas que sean compatibles, no simplemente con mi manera de trabajar, sino con todo este rollo de química. Entonces para mí ha sido muy padre todo este proceso con Ian de creación y de comunicación, porque tenemos ciertas ideas que son muy compatibles. No sé, ¿qué opinas? Pues la verdad ha sido padrísimo trabajar en este proyecto, sobre todo con un artista de verdad como lo eres tú. La verdad es impresionante. Actualmente en México y en gran parte del mundo, podría decir, los artistas se están fijando más en el exterior, en los productos, más allá del contenido. Y aquí es todo lo contrario. Aquí primero es contenido. Exactamente. Primerísimo, y después, ¿por qué no? También el exterior, que también sea visual, que sea toda una experiencia. Pero eso va después. Siempre en mente, pero después. Entonces ha sido, la verdad, padrísimo trabajar en este proyecto. Realmente uno se convierte en un alquimista cuando estás trabajando en todo este proyecto. La historia de Manon es padrísima. Entonces, el estar mezclando todos estos elementos de todos estos géneros musicales con toda esta historia que tienes tú como persona, también en tu personaje, hacerlo todo, que suenen en tracks completamente mágicos, etéreos, combinado con este rock, esta emoción que tiene el rock,
la introspección que tiene el New Age y todos estos elementos, como decía, es como hacer alquimia, estar mezclando. Y por eso, la verdad, ha sido una experiencia. Todavía estamos afinando cosas, todavía estamos en proceso y ha sido, la verdad, un proceso maravilloso que vamos a seguir trabajando y ojalá y pues me invites a trabajar más seguido. Oh, claro que sí. Sí, ha sido muy interesante y muy padre. Nos conocimos por allá del 2011, 2012, un amigo nos presentó y de verdad que en cuanto yo escuché su música me sentí muy identificada y es algo muy raro que a mí me llegue a pasar. Entonces creo que ha sido una dinámica muy padre y sí, yo creo que va para largo. Sí, como les comenté hace un momento, nos conocimos por allá de 2011, 2012 y me acuerdo que cuando yo escuché su música para mí fue una impresión muy profunda y muy agradable, porque aquí en México realmente no hay tantas personas que se dediquen a este tipo de géneros, algo más místico, más etéreo. Entonces yo me sentía un poquito sola en ese aspecto y conocerlo a él y ver la química tan padre que hubo prácticamente desde el inicio para trabajar, pues fue fabulosa. Entonces para mí ha sido una experiencia que me retroalimenta mucho, porque también es un excelente crítico cuando armamos ciertas cosas. Es un debate muy padre de poner todas las ideas sobre la mesa y organizarlos. Es muy divertido. Ya me la paso de lujo. Como mencioné, igual ha sido una experiencia muy padre trabajar con ella. En efecto, como que hay mucha afinidad y eso yo creo que es lo que le da más magia a estas colaboraciones que estamos haciendo. Porque sí estamos hablando el mismo idioma. A veces con el artista me ha pasado que he trabajado con otros artistas que tienen unas cosmovisiones de la música, de lo que se debe hacer completamente diferentes y está bien. Pero en este caso, cosas muy personales, gustos muy personales de música, de arreglos, resulta que también suceden de este lado, ¿no? Entonces está padrísimo poder trabajar con lo que realmente te gusta y te apasiona, que a ella también le gusta y le apasiona. Entonces por eso yo creo, espero, ustedes nos dirán que estas canciones van a estar llenas, impregnadas de todo este cariño, este amor que tenemos al género y a esta fusión, esta pasión que tenemos por hacer esta música particular y específica, que como dices, pues rara vez se hace. Claro. Entonces podemos hacer esto comerciable, que sí se pueda hacer, que se pueda lanzar, que se pueda mover, que la gente lo escuche y que sea no únicamente para algunas personas que hagan yoga o cosas así, no para nada, ¿no? Nada que ver. O sea, que realmente te pueda llevar a un momento de introspección padrísimo y que también te pueda llevar a otros mundos. Este mundo es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos y yo creo que también es otra idea que tenemos como pensada, ¿no? Que tenemos compartida, que este mundo es mucho más mágico de lo que realmente nos creemos. Por lo tanto, este disco y estas canciones van a estar impregnadas de este mundo mágico de Nuren y todo este trabajo musical que estamos logrando. Sí, tengo pensado que tanto en el booklet físico como digital venga parte de la historia, la letra y aparte acompañado de ilustraciones, porque vamos a tener también la oportunidad de contar con el trabajo de diferentes ilustradores que nos van a echar la mano también para retratar todo este universo mágico y que para las personas también sea más fácil adentrarse a él y verlo similar de menos de como lo vemos nosotros en nuestra mente. Por ejemplo, imagínense una playa cubierta en vez de arena, como si fueran cuarzos, que hace que el mar tome este tipo de colores tan aleatorios, casi incluso fosforescentes, ¿no? Como el mar bioluminiscente que mueves el agua y empieza a brillar. Es este tipo de toques tan místicos. O por ejemplo, hay partes donde mencionamos un templo que está oculto detrás de una cascada donde hay unos seres milenarios. Entonces también se trata de retratar a todos esos personajes tan curiosos y tan interesantes dentro de la historia. Yo creo que les va a gustar muchísimo todo este rollo.
Sí, bueno, primeramente, Iam, que tenemos aquí presente, que es la persona que me está ayudando en todo este rollo de producción, de atmósferas y de incluso percusiones y todo este rollo para que tenga este toque místico. Y también vamos a tener la colaboración de guitarristas excelentes como Dave Cortés de Secretos del Shred y Marcus Borius, que en lo personal es un amigo muy querido que conozco desde hace muchos años, y otro par de sorpresitas que no les queremos platicar todavía, pero que estamos seguros de que les va a encantar. Tenemos la idea de empezar a sacar las canciones poco a poco en lo que se da a conocer el disco tal cual, y vamos a hacer la presentación en octubre. ¿Por qué? Porque de toda la vida octubre ha sido mi mes favorito. Entonces, coincidencia o no, las cosas más hermosas e impresionantes de mi vida siempre me pasan en octubre. Entonces, desde que empecé este proyecto tuve en la mente que ese es el mes en que tiene que salir. Entonces, si todo sale bien, vamos a echarle muchas ganas. Sí. Vamos a estarlo anunciando por aquellas fechas, y mientras tanto pues sí les vamos a estar mostrando ciertas cosillas de nuestro trabajo. Y de hecho también en esta entrevista, si se fijan por ahí, va a haber algunos detallitos que les van a mostrar un poquito de lo que se está trabajando. Al principio me caía gorda. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? No, sí, al inicio fue un poquito complicado porque teníamos como que opiniones un poquito... No, ni siquiera, ¿verdad? No fue... ¿Encontradas? No, realmente. No, de hecho fueron incluso factores externos, ni siquiera estamos totalmente seguros de por qué, pero al inicio hubo como que un par de roces que no nos dejaban terminar de concretar la posibilidad de trabajar juntos. Pero afortunadamente, pues... las cosas se calmaron, se solucionaron. Hubo una temporada donde perdimos contacto, luego nos reencontramos y decidimos pues retomar. Pero sí, de hecho ya tiene desde el 2011, que habíamos empezado como a hacer algo juntos y estaba sonando excelente. Entonces ya estamos empezando a retomar. En efecto, así pasó, que nos presentaron, como que hubo este click musical. Uh-huh. Comenzamos a trabajar, ella me mostró una de sus canciones, como que comenzamos a trabajarla poco a poco y estaba quedando padrísima, pero pues en efecto vienen factores externos y pues, claro, ni modo. En efecto, como que nos separamos, comenzamos a cambiar un poquito de, pues no opiniones, sino de proyectos. Uh-huh. Y de ahí como otra vez nos volvimos a encontrar completamente. Pues realmente yo creo que fue, no sé, la magia, ¿no? O la vida, no sé. Sí, que todo pasa por una razón. La misma magia que estamos platicando dentro del disco, todo este rollo alquímico, como que incluso de alguna forma se proyecta hacia afuera y pues influye en nosotros y mueve los hilos y las piezas. Uh-huh. Entonces, eso es una anécdota. Sí. Y bueno, todo este proceso de creación de este como nuevo género que mezcla todos estos elementos etéreos junto con el metal sinfónico, metal gótico, como gusten llamarle, de alguna forma llama mucho la atención. Se lo mostré a muchos amigos muy cercanos y les ha gustado muchísimo. Y pues eso también hasta cierto punto ha dado pie de que surjan como nuevas ideas al respecto por parte de otras personas, y eso es padre porque te das cuenta de que verdaderamente estás inspirando a personas para que de alguna forma creen su propia pues esencia, no sé. Pues uno siempre quiere pensar lo mejor, ¿no? Lo único que les puedo decir es que se está poniendo un cariño enorme en el trabajo que se está haciendo, y como les digo, es una historia que se va relatando sola, y de esa misma manera tan maravillosa es que siento que yo misma y el trabajo mismo que estamos haciendo va avanzando. Entonces yo lo veo tal cual como está reflejado en la historia, un camino lleno de aventuras, de locura, de atreverse a hacer cosas nuevas y sobre todo de mucha paciencia. Se vienen cosas bien grandes a todo este proyecto, la verdad. Quédense al tanto porque se van a quedar muy sorprendidos de todo este proyecto.
Claro, porque no solamente es en cuanto a lo musical, sino que también es todo este rollo de platicarles una historia, de relatarles algo. Y también lo que van a hacer los conciertos en vivo, se pueden esperar cosas padrísimas porque sí, vamos a tener elementos visuales, elementos de efectos para recrear toda esta atmósfera, que vaya de la mano todo, que sea un equilibrio, tanto visual como música, como sí, que lo pueden disfrutar con todos los sentidos. Pues yo lo que quiero agregar es que ustedes sigan apoyando el talento nacional. Hay mucho talento mexicano. Seguro todos ustedes conocen algún músico o son músicos y también les está costando trabajo conseguir ser escuchados, conseguir un público. Entonces, nosotros no únicamente estamos haciendo esto por nosotros y ya, sino también por tratar de abrir brecha. Y al momento de abrir brecha requerimos pues mucho apoyo de ustedes. Y nosotros también los vamos a apoyar cuando ustedes estén en el mismo escenario. Entonces, apoyen este proyecto que es nuevo, está pensado para romper muchas barreras. Mientras más seamos, más fuertes vamos a ser. Y bueno, también los queremos invitar a que estén al pendiente en redes sociales de todo lo que estamos haciendo. Pueden estarlo checando en marielgimeno.oficial con doble F. Ahí vamos a estar subiendo constantemente todo lo que estamos trabajando para que puedan estarle echando un ojito. Y también queremos hacer una mención especial, obviamente, a Café Bizarro de aquí de Coyoacán, que nos permitió el espacio para grabar esta entrevista para ustedes. Y los pueden encontrar ellos en Facebook como Bizarro Café, para que vengan aquí con sus amigos a pasar un rato agradable. Y también, obviamente, un abrazo enorme a ti, Dolks, a todo el equipo de Dark Metal Divas, a sus seguidores. Muchísimas gracias por haber estado al pendiente durante todo este tiempo, desde el 2015 hasta ahorita que les vengo platicando de este proyecto. De verdad que para mí ha sido maravilloso contar con su apoyo y por eso quise platicar primero con ustedes, porque siempre han estado ahí. De verdad, muchas gracias y un beso para todos.